Bien, empezamos a grabar como les gusta a ustedes y me gusta a mí, todo tiene que ser puntual. Además es un taller y se está grabando, ¿verdad? Así que empezamos, Bertita, empezamos, Vesna, ustedes van a aprovechar más. Bien, hoy es el día del taller de exportaciones, ¿no? La anterior, hace 2 semanas, 3 semanas, hemos visto la parte de importaciones. Tomando en cuenta, voy a hacer un pequeño resumen de lo referente a la exportación, ¿sí? Y todo lo que nosotros tenemos que hacer como país justamente para abocarnos a una exportación, pero exportación con valor agregado, ¿sí? Siempre he tomado en cuenta que todas las exportaciones dentro del mundo que ayudan justamente a la balanza comercial o al crecimiento del país, es a las exportaciones que hacen los diferentes países al resto del mundo, pero con valor agregado. ¿Por qué son potencia Estados Unidos? ¿Por qué son potencia China? ¿Por qué son potencia algunos países de Asia y Europa? Es justamente porque las exportaciones las hacen con un valor agregado o acabadas, mercancías tecnológicas, mercancías de consumo. Pero, ¿qué es lo que hacen esos países industrializados? ¿Sí? Importar a sus países materia prima. Y lamentablemente nosotros somos los países de Latinoamérica que exportamos materia prima a estos países y ellos utilizan esos productos para elaborar todos los productos que vemos en el comercio internacional, pero con valor agregado. ¿Sí? Cabe decir que, no voy a decir se aprovechan, pero bueno, son las causas que tiene el comercio internacional de aprovechar la capacidad, y hablo de capacidad, de cada uno de sus profesionales, de su gobierno, una planeación de comercio exterior, una política comercial del mismo Estado, ¿no? Es por eso que los países industrializados o grandes, fuera de su tecnología, crecen justamente por el estudio que tienen sus profesionales o la capacidad que tiene el gobierno de apoyar a toda la producción o a todos sus productores dentro de ese país. Bien, pero no estamos en un ambiente donde podamos decir nos vamos a quedar estancados. Si el gobierno pone manos a la obra, podemos utilizar mucho de nuestros productos o materias primas que tenemos para poder exportar, pero con valor agregado. El apoyo que tiene que darle el gobierno, más las instituciones encargadas justamente de apoyo a los exportadores, tendrían que ayudar para que nuestros productos por lo menos tengan un poco de eh, calidad en las exportaciones. Fuera de eso, en otros países, cuando se hace un estudio respecto a las exportaciones, los países de Europa, Asia o Estados Unidos no te van a pedir 10 kilos, 20 kilos. Te piden contenedores y cantidades que tal vez no abastecemos nosotros para la exportación. Es por eso que a veces se pierden también negocios internacionales justamente porque no tenemos la capacidad, la cantidad, no tenemos la calidad que nos exigen las normas internacionales, no podemos presentar certificaciones, ¿sí? Y es por eso que muchos negocios a nivel internacional, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, no se pueden conseguir, ¿no? Es por eso que en algún momento también vamos a ver el taller de mercadotecnia de exportación, porque es algo importante. Nosotros tenemos que hacer un estudio respecto a dónde vamos a exportar, qué cantidad, qué documentación necesitamos para exportar al país que vamos a llevar un producto, ¿sí? Bajo qué calidad, bajo qué características nos van a exigir en los otros países el producto que queremos acomodar. Tenemos que ver la plaza,
a dónde queremos llegar. Un ejemplo rápido que les doy: si vamos a exportar a Estados Unidos, no vamos a exportar a todo Estados Unidos, ¿no? Tenemos que buscar un nicho de mercado. Si nosotros, como ejemplo les pongo, si nosotros somos bolivianos latinoamericanos, tenemos que buscar un estado dentro de los Estados Unidos, obviamente, donde podamos acomodar primero nuestro producto. ¿Por qué? Porque los latinos ya conocen parte de nuestra producción. Les pongo un ejemplo, ¿no? Donde más residente boliviano o latinoamericano o que habla hispana en Estados Unidos es Virginia, ¿sí? Entonces podemos hacer un estudio, ver alguna tienda, algún supermercado, alguna persona, algún dealer, algún contacto que nos pueda ayudar para que podamos ingresar por lo menos parte de nuestra producción a un nicho, ¿no? A un estado. Pónganse Virginia, pónganse en algún tipo de supermercado para que de ahí se vaya expandiendo, ¿sí? Entonces, esos análisis se hace por medio de un estudio mercadotecnia. Hablamos del marketing, ¿no? Marketing en inglés, mercadotecnia en español. Pero para exportar sí se necesita, tanto para exportar como para importar, de un análisis de las necesidades que tenemos, porque el marketing no es más que cumplir las necesidades del consumidor, ¿sí? Y para las importaciones que nosotros hacemos también tenemos que saber qué tipo de mercancía vamos a importar. Y mucho más tenemos que ver qué tipo de mercancías o qué necesidades tienen otros países para que podamos exportar nuestras mercancías que querramos sacar al exterior. Puedo darles un ejemplo que ahora, bueno, cuando estaba el anterior gobierno, ya se ha ido planificando de que tenemos grandes riquezas aquí en Bolivia, como el Salar de Uyuni, el Salar de Colpasa, que es el litio, ¿verdad? Tenemos aquí en Santa Cruz el Mutún. Pero solamente como un ejemplo, referencia al litio, ya se ha ido dando el estudio para que se pueda hacer una fábrica y se haga la producción de baterías de litio. Las baterías de litio en los países donde utilizan vehículos eléctricos, ¿sí?, son bien cotizadas. Y nosotros ya tenemos un mercado, si es que producimos las baterías de litio, para poder exportar esas baterías. Eso ya es con valor agregado y obviamente vamos a ganar el 100 a 1000% de solamente exportar el litio como materia prima, ¿sí? El país de Rusia y Alemania son los países que tienen la mayor cantidad de vehículos eléctricos o híbridos. Tomen en cuenta que estamos haciendo un análisis, vamos a ir viendo el Estado Plurinacional de Bolivia, bajo la normativa legal, ya ha hecho la modificación dentro de la estructura del arancel del Estado Plurinacional de Bolivia, justamente viendo lo que yo les estoy explicando, ¿sí? Se ha hecho la modificación del gravamen arancelario y se ha aperturado. Cuando tengamos un taller de nomenclatura, les voy a explicar bien esto. Se ha aperturado partidas arancelarias para estos vehículos eléctricos o vehículos híbridos, donde el gobierno le está bajando al 0% de gravamen arancelario si es que se importa esos vehículos. Justamente porque eso nos va a ayudar. Un vehículo eléctrico no contamina el medio ambiente, ¿sí? Vamos a tener la producción de las baterías de litio, entonces nos van a ser más fácil y económicos utilizarlos en Bolivia. Entonces, me gusta esa perspectiva que tiene ya el gobierno y justamente ya he empezado con eso. Hace una semana se ha lanzado esta resolución donde han ampliado, aperturado, perdón, las partidas arancelarias y se ha aperturado la rebaja del gravamen arancelario para las personas, empresas que importen vehículos eléctricos o híbridos.
Por si acaso, los vehículos híbridos son los que se pueden utilizar con dos medios de combustión. Es decir, si son eléctricos, también pueden utilizarse a gasolina o a gas, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy importante todo este aspecto. Bien, creo que estamos ya la mayor parte o los más comprometidos, los que siempre quieren aprender un poco más, y quédense hasta el final porque voy a adelantarles algo. Voy a compartir mi pantalla y ya en el grupo del WhatsApp les había dicho que hay una sorpresa para ustedes respecto a importación, perdón, a exportación. ¿Sí? Tomando en cuenta, perdón, un segundito, tomando en cuenta que yo paso cursos en diferentes instituciones y justamente pasé una capacitación, esta capacitación de exportación o de oportunidades para exportar, y justamente con el Centro de Comercio Internacional. El Centro de Comercio Internacional es el ITC, es parte de la Organización Mundial del Comercio, donde brinda apoyo a las medianas y pequeñas empresas. Me han pasado la información después de haber participado en esta capacitación y me han pasado el resumen, me han pasado el link que les voy a ir mostrando, y esto les va a servir a ustedes, uno, para conocer un poco más respecto a la capacitación y las oportunidades que hay para exportar al resto del mundo. Además que les voy a pasar el link del ITC, del Centro de Comercio Internacional, donde también hay cursos gratuitos donde ustedes pueden ingresar y tomar cualquier curso certificado a nivel internacional con códigos, ¿sí? Ya les voy a comentar esto a mitad de la clase o terminando. Sí, es uno de los plus de este curso que estamos dando, o de este taller de comercio exterior. ¿Ok? Vamos a empezar entonces con la normativa legal nacional respecto a exportación. Les he pasado ya la documentación de todo lo que se refiere a exportación dentro de la Ley General de Aduanas y el reglamento a la Ley General de Aduanas, además de algunos afiches que manda la Aduana Nacional y el documento para que puedan analizar cómo se hace todo el registro para un exportador, de la misma forma como de importación. Tomemos en cuenta que dentro de la página de la Aduana Nacional está el nuevo sistema, el SUMA, el Sistema Sistema Único de Modernización Aduanera, que desde agosto se está implementando completamente en todas las administraciones de aduanas a nivel nacional, ¿sí? Va a quedar sin vigencia ya el sistema SIDUNEA, el más antiguo utilizado por Bolivia en el mundo, ¿ya? Entonces, después les voy a complementar esto. Déjenme un segundito, no he puesto... ¿Hay algún comentario tal vez mientras busco la información? ¿Alguna consulta que tengan? Por favor. ¿Hay alguien que tenga que comentar algo? ¿Alguna consulta? Bueno, creo que nadie. Bien, entonces vamos viendo ya la presentación. Voy a compartir la presentación de el taller que nos compete de exportación, ¿ya? Normativa legal. Hemos comentado de que todo está basado en normativa legal, en normativa internacional, pero nosotros en Bolivia lo plasmamos dentro de la Ley General de Aduanas y el reglamento a la Ley General de Aduanas. Fuera
si estamos hablando ahora de regímenes aduaneros, obviamente hemos hablado de importación en el primer taller, ahora estamos hablando de exportación, son regímenes aduaneros. ¿Sí? No estamos viendo aún el procedimiento de estos regímenes aduaneros, que eso lo vamos a ver posteriormente porque ahora es una base fundamental porque se ha modificado. ¿Sí? Ha cambiado el procedimiento de régimen de importación a consumo por reglamento de importación. El caso de exportación no se ha modificado, pero dentro de y en los nuevos cambios que están viniendo dentro de la aduana nacional justamente por los cambios del Sistema Único de Modernización Aduanera y por todos los cambios que han habido respecto al COVID y todas estos problemas que hemos tenido a nivel internacional, entonces sí se tienen que hacer modificaciones, ¿no? Respecto a la normativa, además de que tenemos que contar con la facilitación, hay un acuerdo de facilitación de comercio dentro de la Organización Mundial de Comercio y que nosotros tenemos que cumplir. De acuerdo a algunos artículos que han publicado la Aduana Nacional, se están haciendo este tipo de modificaciones o de facilitación al comercio para los operadores de comercio exterior, justamente con el nuevo cambio del sistema, nuevo cambio de procedimientos. Obviamente se están reduciendo tiempos, se están reduciendo papeleos en algunos aspectos, porque si hablamos del nuevo reglamento del régimen de importación a consumo, tomamos en cuenta que ha dejado sin vigencia más o menos 8 procedimientos. ¿Qué quiere decir? Que el régimen de importación a consumo ya abarca solamente como un documento todos estos procedimientos que ya no están en papel, sino están en un solo documento, ¿no? Entonces tenemos que analizar todo eso y todo en comercio exterior es un cambio diario, semanal, periódico. Es por eso que hay circulares, no, como les decía, no ha habido cambios ya en los gravámenes arancelarios de algunas partidas arancelarias, tanto para exportación como para importación. Eso sale dentro de circulares o decretos supremos que son de conocimiento, entre comillas, ¿no? Es decir, el gobierno, cuando lo pronuncia por la Gaceta Oficial de Bolivia, lo toma como conocimiento de todos los ciudadanos de Bolivia. Es por eso que existe la Gaceta Oficial de Bolivia. Entonces, los ciudadanos no podemos decir, no sabía que que había salido esa normativa, que había salido esa ley. No podemos decir eso porque debemos ser ciudadanos que estemos contemplando todos los cambios que puede haber en normativa. Y por eso se crea la Gaceta Oficial de Bolivia, donde se pronuncian todos los cambios respecto a la normativa nacional. ¿Ya? Vemos entonces el régimen aduanero de exportación. Dentro de la Ley General de Aduanas, la Ley 1990, en su artículo 98, indica: exportación definitiva es el régimen aduanero aplicable a las mercancías en libre circulación que salen del territorio aduanero y que están destinadas a permanecer definitivamente fuera del país sin el pago de tributos aduaneros, salvo casos establecidos por ley. Las exportaciones no pagan gravamen arancelario, ¿sí? Pero sí tiene que salir con toda la documentación y se tiene que poner la partida arancelaria que corresponde a la mercancía que está siendo exportada, pero no paga tributos aduaneros, salvo casos establecidos por ley, que por el momento no hay. Lo que sí se pagan son regalías, lo más conocido son a los minerales, porque las empresas que generalmente exportan nuestros minerales no son bolivianos, entonces tienen que pagar una regalía al Estado por las exportaciones de nuestra materia prima. Hablamos de exportación definitiva o hablamos de como un concepto general que es la salida legal, como importación es el ingreso legal, ¿sí? Hablamos de exportación a la salida legal de las mercancías nacionales
o en libre circulación que salen de territorio aduanero a otros países, ¿no? Para permanecer definitivamente fuera de nuestro país. Esta palabra libre circulación, para que vayamos conociendo, ¿sí? Como les he dicho, no me voy a quedar para que ustedes se queden en la duda de todos los aspectos que se vayan conociendo. Libre circulación, porque si no es una mercancía nacional, las mercancías extranjeras que ingresan al país como importación podrían ser exportadas otra vez a otro país, ¿sí? Entonces, estas mercancías que ingresan, que no son bolivianas, que han sido nacionalizadas legalmente, tienen su declaración de mercancías de importación, que ahora se llama DIM, antes era DUI, Declaración Única de Importación, esas mercancías ya son nacionalizadas dentro del territorio nacional. Entonces, como han pagado sus impuestos, están en libre circulación en el Estado boliviano. Entonces, hablamos de las salidas. Cuando hablamos de exportación, hablamos de las salidas de mercancía boliviana, que debería tener sí o sí su certificado de origen, que lo vamos a ir analizando después, y las mercancías en libre circulación, que son las que ingresan, que no son bolivianas, bueno, que pueden ser chinas, americanas, de otro país, pero como son legales, han pagado sus impuestos, se pueden o pueden volver a ser exportadas a otro país. ¿Ok? El artículo 99 indica, el Estado garantiza la libre exportación de mercancías con excepción de aquellas que están sujetas a prohibición expresa y de las que afectan a la salud pública, la seguridad del Estado, la preservación de la fauna y flora y patrimonio cultural, histórico, arqueológico de la nación. Cuando las mercancías tengan que ser exportadas por aduana distinta a aquellas donde se prestó la declaración de mercancías de exportación, serán transportadas bajo el régimen de tránsito aduanero hasta la aduana de salida. Tomando en cuenta este artículo, la libre exportación de mercancías es a todas las mercancías, excepto a las que tengan prohibición expresa por el Estado. Y hay mucha normativa o muchos decretos que saca el gobierno justamente para prohibir la exportación de ciertas mercancías que son de uso cotidiano, se podría llamar, de uso general en el país, porque primero tienen que abastecer el mercado interno. ¿Sí? Si el mercado interno es abastecido bajo estos productos de la canasta familiar que son primordiales, recién el gobierno podría o hace una normativa para que estos productores puedan exportar. Un ejemplo, les doy el azúcar, ¿no? El azúcar primero tiene que ser cubierto a todo el territorio nacional porque es una materia de consumo masivo, es decir, es un producto de consumo cotidiano en el país, de necesidad, de primera necesidad podría llamarse, que primero nuestros productores tienen que satisfacer las necesidades de todo el país y el excedente se podría exportar, ¿no? No todos los productos son de primera necesidad, entonces no necesitan leyes expresas como para que te autorice la exportación, pero sí se tiene que sujetar a toda la normativa legal respecto a la exportación de ciertos productos. Y obviamente, ¿no? Está prohibido la exportación que afecten a la salud pública, a la seguridad del Estado, a la preservación de la fauna, flora, patrimonio cultural, histórico. Lo que algún momento les comento, ¿no? Cuando ustedes salen del país, todo tiene que salir de forma legal, con certificados, autorizaciones previas. Y si hablamos de mercancías para el consumo, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta que en los otros países, en la salida de las fronteras, te controlan completamente de que no ingreses a sus países este tipo de productos que pueden afectar a la fauna, a la flora, a la salud, porque en realidad tendría que tener una autorización o certificación. Solo el ejemplo de nosotros que cuando viajamos, pónganse por frontera y estamos queriendo meter una manzana por el lado
chileno, usted revisa, esa manzana no permiten, es decir, a esa manzana no le van a permitir el ingreso a Chile. O te la comes en ese momento o la botas, o la destruyen, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente puede ocasionar muchos problemas si es que esa manzana tiene algún virus, alguna bacteria, que ustedes saben que eso se propaga rápidamente, ¿no? Entonces, todos los países cuidan eso. Nosotros también en frontera, cuando se ingresa mercancías o llegan pasajeros vía aérea, cuando estaba en aeropuerto, se trabaja conjuntamente con la entidad que es el SENASAC, que ellos ven que todas las mercancías que vengan de consumo estén certificadas, estén con autorización o mínimamente cumplan requisitos para poder ingresar, es decir, con un sello al vacío, por ejemplo, ¿no? Se podía permitir. Pero si viene carne, a veces vienen pasajeros de España, se traen su pierna de chancho, pero no está al vacío, bueno, eso está prohibido que ingrese al país, ¿no? Son normativas que después lo vamos a ir analizando. Artículo 100. El despacho de las mercancías de exportación se formaliza y tramita por intermedio de un despachante de aduana ante la administración aduanera en los lugares donde no existe el sistema de ventanilla única de exportación, CIVEX. Este artículo, si aún continúa en la Ley General de Aduanas, ya no es vigente, porque las exportaciones no solo ya lo hacen las agencias o los despachantes de aduana, sino lo hace el propio exportador. Además que ya no hay la ventanilla única de exportación, sino es el CENAVEX el que emite la documentación para las exportaciones. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en el reglamento. El artículo 101. Las mercancías de producción nacional exportadas al extranjero que no hubieran sido aceptadas por el país de destino, quiero que tomen en cuenta los que me están escuchando para que hagan un análisis respecto a este artículo, que para mí es uno de los artículos, perdón la palabra y la expresión, medio ridículos que ha hecho la aduana nacional, porque esto te está dando prioridad a que cualquier falla que tengas a tu exportación o no te reciban la mercancía de exportación, lo puedes volver al país. Bueno, está bien en cierto aspecto, pero a ver, quiero que analicemos con ustedes este artículo. Las mercancías de producción nacional exportadas al extranjero que no hubieran sido aceptadas por el país de destino, ¿por qué no deberían ser aceptadas por el país de destino? Porque no hemos cumplido ciertas características, ciertas normas que nos han exigido, ¿verdad? De otra forma, ¿por qué no van a ser aceptadas en otros países? Bien, continuemos. Que no hubieran arribado al país del destino, ya, por medio logístico, por algún aspecto, ya eso se puede entender. Que no tuvieran la calidad pactada. Señores, es decir, antes de exportar, yo creo que primero tienes que cumplir todas las normativas de calidad y es a eso a lo que me voy respecto a que cuando hablo de exportación, hablo mucho de ese apoyo que tiene que tener el gobierno para la calidad de producción que tenemos que tener como país, ¿sí? Que estuviera prohibida su importación en el país de destino. Ridículo, perdón la palabra otra vez, ridículo. ¿Cómo vamos a exportar algo sin saber que está prohibido en otro país? Es decir, primero tenemos que saber la normativa. Aquí dice, estuviera prohibida su importación en el país de destino. A eso me voy con el estudio que tenemos que hacer con anterioridad a las exportaciones o a la importación. Primero tenemos que analizar qué es lo que se necesita, si puedo exportar o no cierto tipo de mercancía a un país. Pero te hacen un artículo donde todos los errores que cometa ya los subsanamos con que vuelva la mercancía al país. Discúlpeme la palabra otra vez, ridículo, ¿verdad? Pero bueno, estamos haciendo un análisis de una ley que para mí no va, pero bueno, sigamos analizando. O hubiera sufrido daño durante su transporte, ya.
una vez embarcadas. Podrán reimportarse en el mismo estado sin el pago de tributos aduaneros, debiendo el exportador cuando corresponda restituir los tributos devueltos por el estado a la aparición inicial de la exportación definitiva. Estos tributos que devuelve el estado es justamente cuando se emiten los certificados para los exportadores que se llaman CDI, certificados de devolución impositiva. ¿Qué es un CDI? Cuando los exportadores empiezan a hacer una producción, como un ejemplo les pongo de sillas, por ejemplo, sillas de madera, pero no tienen clavos, pueden hacer una importación de clavos de Perú, de Brasil, de China, de donde sea, ¿ya? Pero esos clavos no reúnen el valor total de la mercancía, son simplemente como accesorios, ¿me dejo entender? Pero cuando ingresan al país, ingresan como importación y sí pagan el gravamen arancelario y todos los tributos que corresponden, ¿verdad? Pero como los exportadores son los que están comprando o están importando estos clavos, y obviamente tienen que demostrar que esos clavos van a ser utilizados en los muebles de madera que se están fabricando para la exportación, entonces el gobierno te devuelve los tributos que has pagado de esos clavos a la importación de esos clavos, ¿sí? Te devuelve mediante un documento que se llama CDI. Pero importante que tomemos en cuenta este artículo, si se dan cuenta, es todo lo que yo les he dicho que no se debería hacer, pero les están, bajo una ley, les están aceptando a los exportadores que se equivoquen. ¿Sí? Señores, se han hecho un análisis y no han visto que se necesitaba alguna documentación o que era prohibida la importación de esa mercancía, tráiganla, no hay ningún problema. Que se pierda ahí tiempo, se pierde credibilidad. A ver, tu calidad no sea la adecuada. Ahí no van a decir Mauricio Viera de la empresa eh, Totales me vendió un producto de mala calidad. No. ¿Qué van a decir? Bolivia vende productos de mala calidad, ¿verdad? Entonces, tomemos en cuenta esto y este artículo, a mi parecer, está bien, da vía libre para cualquier error o equivocación que se tenga, pero esto no deberíamos tener a nivel internacional. A nivel internacional no se debería tener esto, por eso se tiene que hacer un estudio para que se pueda exportar. Dice, Sí, bien que me han... Falta 5 minutos. Aquí algunas preguntas que tengan, por favor. Ya hemos visto la ley general, vamos a ver el reglamento. Comentarios, preguntas, 5 minutos. perdón, sí, sobre el artículo 101 de la ley. Adrián. Tal vez para graficar, tuve una experiencia con esto en la exportación, perdón, de fruta a la Argentina. ¿Ya? El camión ya estaba en la Argentina y por un tema de sanidad que no tenía el grado de madurez que debía tener, eh, se realizó la reimportación. No he estado en el caso, pero sí lo había escuchado. Y obviamente como ya había una observación sanitaria, también el importador tuvo que realizar la destrucción de la mercancía. Entonces, tal vez este artículo sirva para casos así excepcionales donde hay ese tipo de observaciones y el tema de que se estipule que se produzca la reimportación sin el pago de tributos aduaneros sería un aporte para las personas que exportan, ¿no? Para los exportadores. Sí, en realidad ese artículo, a ver, volvamos a verlo. En realidad, como tú dices, sí, sí aporta, sí ayuda, pero en algunos, es decir, aquí hay comas, ¿verdad? Hay comas. Hay casos como los que tú indicas que pueden suceder, pero también se tiene que tener la prevención, se tiene que tener el cuidado, se tiene que tener, no sé,
un estudio adecuado de lo que se está haciendo para la exportación. Bueno, a veces no sabemos en cosas de consumo masivo o en percederas qué puede suceder en transcurso del camino, ¿verdad? Eso indiscutible. Pero me voy a ciertos aspectos. Obviamente, cuando es mercancía de exportación y es nacional, sí el gobierno tiene que apoyar si hay alguno de estos contingentes para que vuelva la mercancía y obviamente no va a pagar impuestos porque es una mercancía de exportación. Ha salido legalmente y va a volver al país o se va a destruir porque al final se va a destruir en cualquier momento, ¿no? Porque ya no va a servir para el consumo. Pero me voy a estos puntos. A ver, si analizamos las mercancías de producción nacional exportadas al extranjero que no hubieran sido aceptadas por el país de destino, ya, este es el caso que has mencionado. No hubieran arribado al país de destino, sí, ya puede por cualquier situación, circunstancia. No tuvieran la calidad pactada. Eso de la calidad sí tenemos que analizar porque eso se tiene que hacer antes de la exportación, ¿verdad? Yo creo que debería haber, de la misma forma como hay un contrato de compra-venta, te piden qué tipo de mercancía o cómo tienes que presentarla o llevarla a otro país. Entonces, debería haber, no sé, un muestreo o algo así para que la empresa en el exterior esté de acuerdo o te dé el visto bueno para que puedas enviar esa mercancía, ¿sí? Estuviera prohibida su importación en el país de destino. A ver, por eso están con comas, ¿verdad? Hay diferentes, en este artículo hay diferentes circunstancias en las que se puede volver la mercancía a nuestro país. Pero estuviera prohibida su importación en el país de destino. Me voy a que, ¿cómo vas a exportar algo, ¿sí? Y cuando ya esté llegando al país te des cuenta que está prohibido. Es porque no hay un análisis previo a las necesidades que necesitas, a las necesidades respecto a la documentación que necesitas o la normativa legal de ese país, ¿verdad? Hubiera sufrido daño durante su transporte, sí. Esas son circunstancias, ciertas circunstancias que sí nos ayuda este artículo para que esa mercancía nacional pueda volver al país y no va a pagar impuestos, obviamente. ¿Está bien? ¿Alguna otra consulta? Muy bien, Adriana. Por favor, volvemos a ingresar al mismo link cuando se corte. ¿Tienen alguna otra consulta mientras? No, Licen, todo está claro. Muy bien, Berta. Los demás, ¿estamos presentes? Sí, gracias. Buenas noches. Muy bien, brother. Buenas noches. Por lo menos no les exijo que prendan sus cámaras porque estamos en un taller. Pero bueno, si hablamos podría ser pertinente que nos veamos. Parece que estoy hablando solo. Pero está bien. Vamos a continuar. El siguiente, bueno, se conectan por favor. Vamos a ver ya el reglamento. Después del reglamento, vamos a ver rápidamente cómo es el procedimiento para que se puedan suscribir para ser exportadores. Y la parte importante, el regalo que les voy a dar del ITC, del Centro de Comercio Internacional de la Organización Mundial del Comercio. ¿Ya?